Bueno, estamos en mi casa en una conversación. Convié a la doctora Vaniesca Toro a conversar un poquitito sobre rejuvenecimiento periocular y facial en contexto de un último congreso que me tocó asistir el fin de semana a México y vamos a hablar un poquitito sobre el rejuvenecimiento. Entonces yo me voy a presentar, yo soy Benjamín Riesco, soy médico oftalmólogo, me especialicé en el área de oculoplástica, que es un área donde nos vamos especializando en todo lo que es la cirugía de párpados y todo el rejuvenecimiento de la cara. Además de eso hacemos patología y reconstrucción. Y en mi práctica privada más o menos diría que el 70% de mi trabajo es estética. Cuéntame tú. Yo soy Vaniesca Toro, todo el mundo me conoce como Vani, por lo menos mis pacientes, mis amigos. Soy médico cirujano y me especialicé y lo primero que hice en mi carrera fue especializarme en estética. En Argentina, tengo aprobaciones, acreditaciones en Argentina, luego en Miami, luego acá también en Chile hice algunos estudios de medicina estética y por último en Brasil. También dentro de mi búsqueda de conocimiento estudié en nutrición, máster en nutrición, estudié también algunas cosas de salud pública, pero bueno, acá lo más importante es la estética y nos vamos a abocar a eso. Perfecto. Bueno, entonces como primer punto interesante a saber, Vani, con respecto a lo que se habla es cómo la estética influye en nuestra autoestima, en nuestra autopercepción de nosotros mismos, en nuestra seguridad frente a nosotros, frente a los demás, frente a nuestras situaciones de la vida diaria y cómo la estética cambia la calidad de vida y nos empodera más. No sé qué opinión tiene al respecto. Es lo más importante. Creo que realmente marca la diferencia el por qué tratamos y nos dedicamos tú y yo a esto. Tiene que ver con que el paciente se va a sentar en un área mucho más confortable consigo mismo. Y otra cosa que me gustaría comentarte, se habló del concepto de el barista. Entonces cuando uno hace estética, el barista, como quien hace café, a ti te puede gustar el café un poco más fuerte, a mí me puede gustar un poco más aguado, a ti te puede gustar con leche, a mí me puede gustar un grano un poco más amargo, etcétera, etcétera. Y cada quien tiene su gusto. Y eso es una característica que tiene que tener la gente que hace estética, de ir viendo qué es lo que busca cada paciente y tratándose de entregar en armonía y con las herramientas que tenemos, que pueden ser tanto herramientas quirúrgicas, herramientas de aparatología como pueden ser los láseres, en tratamientos como pueden ser los peeling o en cirugías. Cuando nosotros hacemos tratamientos focalizados, por ejemplo, un paciente llega y quiere hacerse toxina botulínica en la zona glabelar, o un paciente quiere hacerse un ácido hialurónico en las ojeras, o en el caso mío yo hago una blefaroplastía de párpados superiores e inferiores y no me preocupo de toda la cara, existe una desarmonización de esa cara y de repente tenemos una mirada que puede estar rejuvenecida y bien, pero podemos tener un cuello muy envejecido, podemos tener una línea mandibular muy envejecida y en ese sentido se habló mucho de tratamientos full face o cara completa. Reposicionamiento de los ligamentos son estructuras que tenemos en la cara que nos mantienen la fisionomía facial y estos ligamentos se van a ir soltando y al ir soltando se nos va cayendo la cara, el concepto de esa cara derretida que se va envejeciendo y se nos va cayendo, que esos ligamentos se van haciendo más laxos y tiende a caerse la cara. Y me comentaste que con bioestimulación de la cara en la zona lateral estás con una técnica de efecto lift de estos ligamentos. Cuéntame un poquitito de eso. Luego de una publicación muy importante que hizo el doctor Cotofana, donde nos hablaba de que si pudiéramos dedicarnos a mejorar el reposicionamiento, no solamente con hialurónico, sino que con bioestimuladores, la región temporal, atrás de la línea ligamentaria, en la región del tercio medio, podríamos hacer un efecto lifting para poder mantener la carita hacia arriba. Siempre tenemos que pensar que nuestra cara la vamos a dividir en 3 tercios. El tercio superior, que tú eres perfecto y eres un genio en hacer reconstrucciones en el tercio superior, en el tercio medio también, y
el tercio inferior. Entonces cuando tratamos un tercio, el tercio de arriba va a ayudar a mejorar el tercio que viene abajo. Entonces siempre tratamos toxina botulínica, en mi consulta lo hacemos, nosotros como primero el tercio superior, luego realicemos un lifting o, ¿por qué no? Una de las cosas que nadie te va a consultar en clínica es como, quiero mejorar el temporal, jamás, o quiero mejorar el malar. Y son dos tratamientos exquisitos que van realmente a hacer un efecto lifting, más que nada lo que corresponde a la línea ligamentaria hacia atrás. Otra cosa que se habló, Vanie, es del mapeo de la anatomía facial, la importancia de la anatomía facial, la importancia de las inyecciones bajo visualización directa, como la ecografía y las inyecciones guiadas con ecografía van a hacer que nuestro nivel de precisión en el plano que nosotros queremos inyectar, en el plano que nosotros queremos depositar el producto, sea más prolijo, más exacto, y el tema de cómo manejamos complicaciones. ¿Estás en eso? Yo no estoy en eso, yo todavía no estoy metido en la ecografía, sí uso mucho la ayuda de una excelente ecografista que tenemos acá en Chile, la doctora Borsman, y cada vez que tengo algún producto que pudiese estar fuera de lugar o que me hacen consulta por productos que no se reabsorbieron, me he encontrado con novedades al respecto, por ejemplo biopolímero en labios, que son eso que tú hablabas antes de esos labios que son muy exagerados, que no se reabsorben, que pierden naturalidad, y te encuentras con ciertos productos. Y me ha servido mucho para tomar decisiones quirúrgicas. Entonces, muchas decisiones quirúrgicas para retirar productos como los biopolímeros, me ha servido la visualización directa con la ecografía, que se la envío a una especialista. El mundo en el futuro de los inyectores va a ser con inyectores que van a tener en sus consultorios la ecografía y van a estar guiando algunos de sus tratamientos con ecografía. Con respecto al tema de la anatomía, hablamos de las capas y cómo las distintas capas de la cara uno las puede ir manejando. Y había un concepto que íbamos de lo profundo a lo superficial, en el envejecimiento tenemos reabsorción ósea y cómo podemos bioestimular todo lo que son los planos profundos con los bioestimuladores, cómo podemos proyectar con ácido hialurónico, cómo podemos hacer miomodulación de los músculos tanto con toxina botulínica como con ácido hialurónico, cómo podemos hacer un efecto lifting tensando los ligamentos y toda la fascia ligamentosa con bioestimuladores, como conversaste anteriormente, cómo podemos mejorar o alterar la cantidad de grasa y el posicionamiento de la grasa, por ejemplo, cuando se cae el paquete graso del jowl y se ve la línea mandibular que se pierde, y cómo podemos ir mejorando ese tipo de capa a nivel de la cara, y cómo mejoramos la calidad de la piel, se habló. Entonces, sí, cuando nosotros entramos en el área quirúrgica, nosotros también pensamos en capa. Entonces, cuando yo me voy a enfrentar a un paciente que tengo que hacer, por ejemplo, un lifting endoscópico de ceja, yo sé que para el lifting endoscópico de cejas tengo que ser primero mínimamente invasivo, entonces mis cicatrices tienen que estar escondidas y lo más pequeñas posible. Lo segundo, si yo quiero realmente elevar las cejas, tengo que irme por el plano profundo, al lado del hueso, y los ligamentos por arriba, y desinsertar todo el ligamento que une la zona de la ceja con la estructura profunda. Y cuando tengo todo eso suelto, como si yo estoy haciendo una cama y estoy estirando todo, no solamente la zona superficial de la cama, sino todo hacia arriba, ahí realmente logro un efecto lifting. Durante la cirugía, ¿has realizado bioestimulación? He leído mucho sobre eso y hay estudios muy lindos que tienen que ver con cirugías mucho más grandes en abdomen, etcétera. ¿Lo has realizado? ¿Tienes la experiencia? Sí, yo creo que hacia allá va la cirugía mezclada con los inyectables. Yo hago mucho cirugía más toxina botulínica, cirugía más ácido hialurónico, toxina más bioestimulación, y creo que lo que más estoy haciendo hoy en día es cirugía más bioestimulación. Creo que cómo tú enfrentas la fosa temporal y por qué te gusta tanto trabajar fosa temporal. Es de los tratamientos que más nos gustan en la clínica, porque
porque realmente es una zona que si tú la tratas bien, me gusta mucho tratarla con bioestimuladores y luego voy a decir por qué, y también lo hemos hecho con ácido hialurónico, va a mejorar la cola de las cejas, la sube, mejora el pómulo, mejora el arco cigomático, levanta hasta también el tercio inferior. O sea, es una zona que realmente va a cambiar la carita y este triángulo de la juventud. Me gusta también trabajar bioestimuladores en la zona temporal y atrás del ligamento, y con unos pequeños puntos de anclaje de un ácido hialurónico que me dé proyección, que me dé sustento para poder mejorar esta área del cigomático. Lo más importante de trabajar en la fosa temporal va a ser trabajarlo en dos planos seguros. El plano superficial, cuando trabajamos en bioestimulador, bien diluido, por ejemplo, eso es una cosa muy importante, y irnos hacia el lugar de implantación del cabello, no más allá, porque hemos visto que también hay algunas complicaciones, o con ácido hialurónico en la región anterior del temporal en un plano más profundo para poder dar sustento. Después de escuchar las charlas que me tocaron presenciar, me di cuenta que hay mucho desarrollo de inyectables y cejas. Entonces, nosotros con toxina botulínica, si hacemos un buen tratamiento de lo que son los depresores de las cejas y dejamos más bien libres los elevadores de las cejas, o hacemos un pequeño manejo de los elevadores de la ceja y de la piel con una toxina más diluida, por ejemplo, podemos tener una linda elevación de las cejas, pero también se habla de cómo los rellenos pueden mejorar, cómo la bioestimulación puede mejorar, y Merce está desarrollando un nuevo protocolo que se llama Lift Up, que es un protocolo que nos va a ayudar con bioestimulantes más toxina botulínica a elevar las cejas. Y a mí me da la sensación, uno de los pensamientos que tuve escuchando estas charlas, era que probablemente la cantidad de cirugías que voy a tener en el futuro, cuando sea mucho más grande, en 10 años más, si el consumo inyectable sigue creciendo, si la gente se sigue cuidando, va a ser mucho menor, porque las cejas probablemente no se van a caer y se van a mantener en el lugar que corresponde. Cuéntame un poquitito tu enfrentamiento del tercio superior y específicamente de las cejas. Va a depender de la edad del paciente. Un paciente joven me encanta cuando consulta para prevenir. Lo más importante en un paciente joven de 20 a 30 años es su skincare y quizás toxina botulínica cuando ya es necesario subir un poquito, cuando ya se están mostrando pequeñas arruguitas, cuando queremos mejorar este ángulo. Sí, toxina botulínica. Hablando de la reposición, los pacientes de 20 a 30 años con toxina botulínica nos va muy bien. Y luego, cuando vienen ya los 40, los 50, donde ya hemos perdido estos tejidos adiposos que nos van a sostener la carita, donde ya hay más movimiento muscular, donde ya vemos los primeros signos de flacidez, a los 40 años ya hemos perdido el 25-30% del colágeno, entonces claramente allí sí es necesario usar otro tipo de técnicas como combinadas, como dije, como bioestimulación, toxina. A esa edad es básico. Tenemos el tercio medio de la cara, se conversó sobre el tema de la hipoplasia malar, de los pacientes respiradores bucales, del poco desarrollo del tercio medio de la cara, cómo tenemos una serie de productos de rellenos, tanto ácidos hialurónicos con distintas reologías, con distintas características, como tenemos en el mercado 3 bioestimuladores distintos que nos pueden servir para mejorar la proyección del tercio medio. Creo que yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo el tercio medio es algo que veo mucho, tanto en mis situaciones como inyector, como en mis situaciones como cirujano. Me va cambiando las distintas técnicas que voy a aplicar. Me gustaría ver cómo tú enfrentas como inyector el tercio medio. Yo te voy a comentar que dentro de las cirugías, en el tercio medio, cuando yo tengo una hipoplasia malar y tengo déficit de volumen a nivel del tercio medio,
en la parte quirúrgica trato de no sacar nada de grasa. Y por el contrario, la grasa se transpone y yo hago un colgajo de grasa que cae hacia el tercio medio y con eso proyecto un poco más. Muchas veces cuando hay una hipoplasia malar muy importante, además asocio con lipotransferencia grasa. Cuando hago una lipotransferencia grasa, lo primero que hago es la blefaroplastía. Con la blefaroplastía lo que yo voy a hacer es un bolsillo subperióstico a nivel del tercio medio. Y en ese bolsillo subperióstico, debajo de todas las capas, es decir, en la capa 5, en el hueso, yo voy a hacer un colgajo graso de la órbita del paciente, de las bolsas que tiene, y esa grasa va a bajar a rellenar todo lo que es el tercio medio de la cara, ese bolsillo subperióstico. Y después de eso, en otra capa, que es el SUF, yo voy a inyectar grasa para proyectar. Entonces estoy con el mismo concepto que hablábamos antes de multicapas. Entonces yo voy a trabajar en la profundidad, en la capa más profunda con mi colgajo graso que proyecta. Después hago lipotransferencia grasa del mismo paciente, hago una liposucción, saco esa grasa, la proceso, la trato de hacer una grasa lo más pequeña posible para que no queden granulomas, para que no queden irregularidades, y voy a el paquete graso, a inyectarla ahí y a proyectar el paquete graso. Y después trabajo, que es una técnica que estoy empezando ahora a masticar este 2023, que me tiene muy contento, que es el láser de CO2 y todo lo que es el resurfacing, es decir, todo el mejoramiento de la calidad de la piel, que sería la capa 1. ¿Y la experiencia tuya con esta lipotransferencia, la duración? No sé mucho respecto a ello. Lo que yo inyecto, más o menos el 50% de lo inyectado se va a reabsorber, es decir, no va a vivir y se va a reabsorber. Entonces generalmente tengo que sobreinyectar en un 50% más. Tú trabajas con Galderma, yo trabajo con Merz, y existen estudios en que comparan los distintos productos. En este crecimiento, en este boom que está habiendo de la estética y de estos productos, empiezan a salir productos nuevos y distintos precios de productos. Y nosotros como médicos nos guiamos por la medicina basada en la evidencia, en la cual hay ciertas maneras de investigar y existen los estudios de no inferioridad de los productos. Entonces, si tenemos un producto, por ejemplo, toxina botulínica, y el original, el Botox, se compara con el Xeomin, que es el que yo ocupo, y vemos que tenemos estudios de no inferioridad que son símiles, o el Dysport, que hay estudios de no inferioridad y son símiles, de repente aparecen ciertos productos que no tienen estos estudios. Entonces, ¿cómo tú asesoras al paciente para que sepa elegir? Porque hay muchos pacientes que están buscando lo más barato y de repente es enemigo de lo bueno. Sí, yo creo que aquí, y en uno de los speech, en uno de los workshops que hemos tenido, les digo a los nuevos médicos inyectores que aquí tiene que ver con dos cosas. 50% tiene que ver con tus habilidades, con tu expertise, pero el 50% restante tiene que ver con la calidad del producto que tú le vas a entregar al paciente. Tiene que ser de la mejor calidad. Hay un concepto de cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, cómo transmitimos con nuestra cara y la sinceridad que tú puedes leer en otra persona, y cómo los tratamientos inyectables, como los tratamientos estéticos, como la cirugía, pueden alterar un poco ese funcionamiento facial y perder esa sinceridad que podemos leer en el rostro, el lenguaje no verbal. Te voy a comentar solamente el caso de una paciente mía que tengo en mis redes sociales, que operé, y ella es una paciente que es actriz. Le hice una blefaroplastía de los 4 párpados, le inyecto con toxina botulínica, pero siempre me pide que ella necesita mantener la expresión facial para su audiencia. Se conversó de toxina botulínica hiperdiluida y la inyección de la toxina botulínica hiperdiluida a nivel de la piel, a nivel de la dermis.
cómo se están estudiando distintas características, distintos efectos nuevos de la toxina para mejorar los poros de la piel, para mejorar la seborrea de la piel, para mejorar la rosácea de la piel. Cuéntame si tienes algo. Sí, las pigmentaciones. Entonces, cuéntame qué experiencia tienes y qué opinión tienes de la toxina botulínica, ya no como un neuromodulador, sino como un fármaco que mejora la calidad de la piel. Nos ha ido muy bien con este tratamiento. Lo vimos el año pasado juntos, quizás en Sao Paulo, en estas capacitaciones, y lo he llevado a la práctica y nos va muy bien para la rosácea. Hemos ido creciendo en esto. Al principio usábamos, no sé, 10 unidades diluidas, ahora 15, y dependiendo de cada paciente vamos haciendo nuestro plan de tratamiento. Es un tratamiento que cambia realmente, que es parte de otros tipos de tratamientos. No significa que vamos a curar con esto la rosácea o un melasma, pero realmente es significativo. Los bioestimuladores sirven para mejorar y producir colágeno, principalmente el colágeno tipo 3, el colágeno tipo 1, para mejorar y producir mayor cantidad de elastina para dar turgencia y elasticidad a la piel, mejorar la vascularización y el riego que tiene nuestra piel y nuestra cara, el aumento de los proteoglicanos, y en ese sentido tenemos 3 marcas distintas de bioestimuladores que están en el mercado chileno. Tenemos Armónica, que es un bioestimulante que además está asociado a ácido hialurónico. Tenemos Radies, que es hidroxiapatita de calcio, y tenemos el Sculptra, que tú tienes mucha experiencia. Cuéntame un poquitito tu enfrentamiento de bioestimuladores. Ya sé que te encantan, ya sé que es tu tratamiento favorito de rejuvenecimiento facial, y cuéntame un poco tu visión hoy de los bioestimuladores. Para mí los bioestimuladores, mientras más temprano empieces, mejor. Para mí existen solo 2, ¿ok? El ácido L-poliláctico y la hidroxiapatita. El otro que está mezclado, la verdad es que lo podemos hacer, así que para mí existen 2. Y los 2 son estudiados, los 2 tienen estudios científicos claros. ¿Dónde escoger y cuándo escoger cada uno? Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, en corporal, solamente usar ácido L-poliláctico. Siento que tiene mayor evidencia y he tenido mucha experiencia en ácido L-poliláctico en corporal. En cuello, maravilloso. Y cuando tengo que hacer un poco de relleno y también mejorar el fibroblasto, ambas cosas, por supuesto, ahí escogeríamos hidroxiapatita. Soy cada vez más fanático de la bioestimulación, sobre todo en contexto quirúrgico. Me gusta mucho la cirugía junto con la bioestimulación. En ese sentido creo que, como te dije antes, esto es el futuro de la medicina estética, y estoy con la misma idea tuya de a más temprano uno parta, más prevenimos, y todos sabemos que el colágeno y la elastina empieza con su proceso de degeneración más o menos entre los 30 y 35 años, entonces vamos a estar inyectando cada vez más temprano. Experiencia exactamente igual como la tuya, en que casi estamos a la mano realizando toxina botulínica, aplicación de toxina botulínica y bioestimulación. Entonces, porque claro, la toxina botulínica me va a miomodular el músculo, me va a bloquear la musculatura, pero existen otras capas que nos estamos olvidando, y la bioestimulación viene a reorganizarnos eso de allí. Y ahí hay que tener presente que la célula a la cual nosotros estamos estimulando es el fibroblasto. Y es distinto un fibroblasto mayor, un fibroblasto senescente, igual que una persona, que un fibroblasto joven. Entonces, en la medida que vamos estimulando los fibroblastos jóvenes, posiblemente vamos a tener algún nivel de evidencia en el futuro que la bioestimulación temprana de ese fibroblasto va a tener una repercusión más positiva estéticamente que si partimos con la bioestimulación tardía.
en esta charla se habló mucho de los blends y cómo se están mezclando distintos productos con distintas características que se están inyectando en la misma capa con cánula y cómo hay una sinergia de estos productos. Es decir, si es que yo mezclo hidroxiapatita de calcio junto con un ácido hialurónico de baja G', junto con una toxina botulínica en bajas dosis para el cuello, por ejemplo, se ha visto que ese protocolo tiene mejores resultados a mediano plazo que el protocolo solo de hidroxiapatita de calcio. No lo realizo de esa manera. Prefiero, en mi expertise, prefiero realizar una bioestimulación, luego una aplicación de toxina botulínica, por ejemplo, si estamos tratando el cuello, lo mismo también en el tercio superior y en el tercio medio. Lo que sí realizo, por ejemplo, es bioestimulación atrás de la línea ligamentaria, tercio superior, tercio medio, más unos puntos de anclaje. Eso es como mi técnica favorita de lift. Entonces, de el rejuvenecimiento por capas, como hablamos, entonces Vani lo que me está explicando es que ella va a hacer unos puntos a nivel profundo que van a dar proyección con un ácido hialurónico denso de alto G'. Después me dice que a ella le gusta hacer una miomodulación con toxina botulínica en la capa del músculo y luego me dice que le gusta hacer una bioestimulación a nivel de capa 2 subdérmico para mejorar la calidad de la piel y mejorar esos fibroblastos y bioestimular. Entonces ahí ella está trabajando a multicapas. Y este concepto del blend estaría relacionado con el mezclar todos estos compuestos e inyectarlos en la misma capa. Ahí estaría la diferencia y están habiendo bastantes estudios al respecto con cómo estos blends harían una sinergia y se potenciarían y serían más que quizás el efecto a las distintas capas, y eso vamos a tener que ver cómo anda el tema de la literatura en el futuro. El tema de la inmunogenicidad y qué grado de inmunogenicidad tiene nuestro producto es muy importante que nos preocupemos. Y en ese sentido, por ejemplo, en toxina botulínica estábamos hablando sobre toxina botulínica hiperdiluida para mejorar la calidad de la piel, con muchos pinchazos que se hacen a nivel de la piel, con gran cantidad de unidades que se inyectan a nivel de la piel. Comentaban en el congreso sobre un paciente oriental, por ejemplo, en Asia se están inyectando hasta 200 o 300 unidades por paciente, porque ya no solamente se están haciendo cara y cuello, sino que también se están haciendo el hombro, el trapecio, disminuyendo el trapecio para que sea más recto el término del cuello con la zona de los hombros. Se están inyectando toxina botulínica a nivel de los músculos y a nivel corporal. Entonces las dosis cada vez son más altas y la inmunogenicidad está tomando un rol importante. Entonces cada vez pienso que debemos usar productos que estén con menos carga, que estén más estudiados, y claro, allí Xiomin cumple con todas las características donde no hay proteínas asociadas, etc. Sí, creo que es la única toxina que por lo menos tiene bastantes estudios respecto a ello. Hay otra toxina que llegó hace poco al mercado, que es Nabota, y dentro de las que están unidas a proteínas es la que menos peso molecular tiene. Respecto a las otras aprobadas, que son actualmente 4 en Chile, son las que más tienen, que es la marca Botox y la marca Dysport, que ya sabemos, y esta otra toxina que sí tiene proteínas sería Nabota. Toxina botulínica para el tercio inferior. Yo uso para los maceteros, me gusta mucho el tratamiento. Uso toxina para el depresor del ángulo de la boca para subir un poco la comisura de los labios, que me parece muy bueno. Y uso en las bandas platismales para mejorar cuello. Y con respecto a eso se está hablando mucho de toxina botulínica en tercio inferior, tanto como miomodulación a nivel muscular, como también para mejorar la calidad de la piel en su versión hiperdiluida. Cuéntame si acaso usas toxina botulínica en tercio inferior y cuáles son los usos que le das. Uso mucho en maceteros, como estás diciendo. Me gusta mucho mejorar también
disminuir este músculo mentoniano que a veces está como empedrado, y también resulta muy importante no solamente en las bandas plastismales. Creo que ese es uno de los tratamientos que menos y cada vez menos realizo. Realizamos mucho más la hiperdilución o hiperdiluida, algunos puntos también arriba del arco mandibular, abajo del arco mandibular, y por supuesto hiperdiluida hacia abajo para que creamos un aspecto mucho más juvenil del cuello. Y hoy se habla mucho de cuello, de tercio inferior, de línea mandibular, así que creo que vamos a estar preocupándonos cada vez más en eso. Vamos a tener cada vez nuevos proyectos, nuevos protocolos de cuello. Cuéntame un poco sobre las manos, el envejecimiento de las manos y cómo manejas tú esto. Mi tratamiento favorito es la bioestimulación en manos, y al principio, cuando salió todo esto de que íbamos a hacer algunos cursos para poder mejorar la calidad de la piel de las manos, ¿cómo voy a abordar las manos? Y la verdad existen unas técnicas muy fáciles, muy sencillas. Yo estoy haciendo cuello, cada vez más estoy haciendo cuello. Con respecto a manos, no hago muchas manos, yo en general me dedico a cara, pero creo que es un tema importante, es decir, cara, cuello y manos es lo que nosotros tenemos visible todo el tiempo, y creo que nos tenemos que preocupar. Y con respecto a manos, te puedo comentar que en el equipo de Ana Trinidad están haciendo protocolos de blends en las manos con ácido hialurónico de baja G' más hidroxiapatita de calcio, y esos protocolos van a empezar a salir y los vamos a estar viendo. Nosotros hemos tenido oportunidades de realizar ese tipo de protocolos sin que haya salido quizás con nuestra genia hada, en las cuales colocamos y sentíamos que el paciente tenía que esperar mucho. Por ejemplo, un bioestimulador, sabemos que la primera camada celular ocurre a los 21 días aproximadamente, pero el efecto top, el efecto real va a ser a los 3 meses, porque necesitamos un ciclo celular de que este fibroblasto comience a crear nuevas moléculas de colágeno y además reorganice toda la dermis. Entonces, para no esperar mucho, lo que hacemos a veces también el blend, pero no lo coloco en la misma jeringa. Realizo la bioestimulación y luego colocamos un skin booster que va realmente el paciente a notar su mejoría inmediata, y por supuesto a los 3 meses que ya esperó la bioestimulación, ve el punch que hay de la bioestimulación. Se habló también y se presentaron varios casos clínicos de rejuvenecimiento en pacientes adultos mayores. Me gustaría preguntarte si es que acaso tú tienes pacientes adultos mayores y cuál es tu experiencia con eso. Sí he tenido experiencia mucho más en corporal, aunque no lo creas. En corporal he tenido una experiencia muy rica con bioestimulación. Pacientes en los brazos que no querían realizar cirugías, en la guatita, en otras áreas, en las piernas, y hemos tenido resultados fantásticos. En cara también hemos tenido, pero hay que tener un plan de tratamiento muy claro con el paciente, porque como lo que decías hace un pequeño instante, en la cual no es lo mismo este fibroblasto que tiene 60 o 70 años que un fibroblasto que tiene 30 años, que es mucho más fácil quizás realmente realizar este ciclo y lanzar estas camadas celulares y reorganizar la dermis. Acá ya hay una dermis mucho más pequeña, que tenemos que reorganizarla mucho más y que tenemos que usar con mayor razón otro tipo de tratamientos, distintos tipos de tratamientos, trabajar en distintas capas. Las recomendaciones eran que cuando enfrentáramos un paciente y le fuésemos a hacer este cara completa, este full face, partiéramos siempre de arriba hacia abajo, de externo hacia interno y de profundo a superficial. No hay consenso con respecto a esta forma de inyectar, solamente una recomendación de expertos, y dentro de esta recomendación de expertos sí hubo cierto grado de desaveniencia, de que no todos estaban de acuerdo, y me gustaría saber cómo tú enfrentas el full face.
Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con el superior, medio e inferior, eso sí o sí. Siento que siempre tenemos que abordar las partes más posteriores por el tema anatómico. Tenemos la línea ligamentaria y lo que queremos hacer es un efecto lifting, y lo que menos queremos hacer es modificar esta área rellenándola. Entonces, luego de que tenemos esto un poco más levantado, un poco más rejuvenecido, y este triángulo de la juventud nuevamente, allí a veces ni siquiera necesitamos tocar esta área media. Y lo de lo profundo a superficial, que va a depender del área. Por ejemplo, el área malar, siempre profunda. Ahí necesito hacer esto con los tejidos para que no se vaya a ver tener inflamaciones. Entre más regiones superficiales estamos trabajando en esta área, vamos a tener mayores complicaciones. Entre menos complicaciones tenemos, mejor. Así que muy profundo. En el área del temporal y depende del producto que estemos usando, siempre iría en capas superficiales. Entonces va a depender del área. Ese tercer concepto yo discreparía. Cuando yo trabajo voy siempre de profundo a superficial. Por ejemplo, si yo hago una blefaroplastía más una bioestimulación más toxina botulínica, que en mi práctica es bastante habitual, yo parto trabajando con mi cirugía. Ahí voy pasando las distintas capas, pero en general voy a ir a trabajar primero en las capas profundas de la piel. Por supuesto tengo que pasar las superficiales para llegar a ese lugar, pero voy a arreglar todo lo profundo y luego voy saliendo. Y en la parte de inyectables que vienen después, luego hago la hidroxiapatita de calcio en un plano 2, siendo como una especie de trabajo desde profundo hacia superficial. Este en el concepto quirúrgico, como lo enfrento, y en la parte de inyectables es algo que todavía no lo había pensado tan en detalle, pero me pareció muy interesante. Te quería comentar, Vani, que dentro de las cosas que a mí han sido como una bisagra en mi carrera es la visualización y la iluminación cuando yo trabajo. En la medida en que yo veo mejor, que yo tengo una magnificación para poder, por ejemplo, hacer un puerto de entrada y poder meter mi cánula con precisión, con buena luz, y el poder ver qué es lo que está pasando debajo, cómo están los planos, dónde están los vasos, ha sido un cambio. Y estoy usando estas lupas, que son unas lupas de Design for Vision, son unas lupas que son 2.5 por, entonces me da una pequeña magnificación, no es una magnificación exagerada. Tengo un amplio campo en donde yo puedo ver mis manos, yo puedo ver las jeringas que estoy inyectando, pero también puedo ver el puerto de entrada con precisión. Puedo ver, por ejemplo, si estoy haciendo una toxina botulínica y quiero ir muy superficial, pero sin pinchar el músculo muy profundo, puedo ver en detalle ese tipo de cosas. Y estas son las lupas que estoy usando para inyectar. Son unas lupas que son súper cómodas para llevar, para transportar. Tienen una iluminación que es una iluminación que no molesta en los ojos tanto como la iluminación directa, o si yo de repente estoy, por ejemplo, en tercio inferior en cuello, lo puedo sacar y tengo una excelente iluminación y puedo ver los detalles. Y creo que la visualización de calidad con la iluminación de calidad, para mí, me hacen un mejor inyector. Bueno, estuvimos en esta conversación, en este café con Vani, estuvimos hablando sobre este último congreso, el Expert Summit de MERS, en el cual vimos todas las nuevas técnicas, todo el avance que ha habido en medicina estética, como los inyectables, como los láseres y la aparatología, y cómo las cirugías se van mezclando y son hoy las herramientas que tenemos para la estética facial. Me llevo muchas cosas. Primero, que la bioestimulación vino y no se va a ir jamás, que tenemos cada vez que ir viendo qué nos dicen los nuevos estudios para poder hacerlo con mejor precisión, que si estos blends realmente vinieron para quedarse o nos vamos a quedar con las técnicas antiguas en las cuales vamos a usarlo por capas, que es lo que estamos haciendo ahora, que la estimulación temprana es muy
mucho más importante y nos enriquece para que luego a los 60, 70 no tengamos que esforzar a este fibroblasto que ya está mucho más tranquilo cuando realizamos bioestimulación temprana, que el conocimiento y la educación continua de nosotros como profesionales tiene que ser de vanguardia, tiene que ser que no solamente nuestra expertise y que seamos muy buenos inyectores, sino que el conocimiento más allá, que están hablando en Corea, que están hablando en Latinoamérica, y cuáles son los nuevos productos que la ciencia también nos está ofreciendo. Y creo que cada vez vamos a tener muchos más desafíos porque cada vez vamos a realizar muchos más inyectables como la industria en el mundo nos está diciendo. Excelente, te agradezco mucho el haber participado en esta charla y vamos a tener una nueva instancia para conversar. Que te vaya súper.